Hola compis, mirad que os traigo hoy una doctora dedicada a traer bebés y hacer felices a futuras mamás que tienen problemas para serlo y mamás que sufren porque no tienen bebés. Ella se va a encargar de hacerlos felices a todos, a los nuevos bebés y a las nuevas mamás. Mirad, trae su fonendoscopio, su nombre, los palitos para mirarnos la garganta, tiene su pijama de quirófano con sus zuecos de quirófano y por supuesto el gorro de quirófano. Es un gorro diseñado para mantener todo su pelito dentro, para que pueda estar en quirófano sin ningún problema. Y después, al quitarle su gorrito, luce su preciosa melena rizada, que ella tiene una melena súper bonita, muy rizada y está súper guapa. Si quieres ver cómo le ha hecho su gorrito, el bebé y los accesorios, y además cómo personalizarla con su nombre, quédate conmigo y vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a personalizar esta doctora. Os voy a contar tal y como yo lo hago. Me parece que es la forma más fácil de hacerlo y súper rápido. Primero, vamos a coger el nombre en esta ocasión de esta doctora. Mirad, lo que yo hago es cogerme un Word. En el ordenador abro un documento Word y primero mido donde yo la quiero ubicar. En esta ocasión el nombre. Mirad, yo lo voy a poner aquí en un bolsillo. Este bolsillo mide 2,5 centímetros. Voy a utilizar para sujetar el nombre estas piececillas. Son unos clips metálicos, yo los compro en bazares y son súper fáciles de manejar. Son como los grandotes pero en pequeñito. Entonces una vez que yo ya sé dónde quiero ubicar el nombre y la anchura de lo que yo necesito, veis, yo lo quiero poner así, cogido con esta pinza. Lo que hago es abro un documento Word, busco una letra que sea más o menos legible y mido la anchura que tiene. En esta ocasión tiene 2 centímetros, con lo cual me deja un margen de medio centímetro para jugar y ubicarlo más o menos en el centro. Entonces me voy a coger el nombre, voy a recortar de cualquier forma. Ahora voy a coger cinta de doble cara. Mirad, esta cinta es súper finita y la tengo precisamente para este tipo de trabajos. Es muy delgada, no me queda el trabajo de los que quedan en 3D. En este caso yo la quiero que me quede plana y así con esta cinta lo consigo. Me cojo el nombre, el trocito del documento Word y lo pego. No importa que sea con tinta láser, porque encima la vamos a plastificar. Entonces, aunque sea tinta normal, con una impresora de tinta normal nos vale. Ahora voy a utilizar este tipo de plástico. Es un plástico adhesivo, el que utilizamos de siempre, se ha utilizado pues para forrar los libros de los nenes y demás. Voy a coger un trocito, voy a despegar con ayuda de una aguja porque así me resulta mucho más fácil. Mirad, metéis la aguja, pincháis, levantáis y ya tenéis el plástico despegado. Ahora, sin que nos quede la huella dentro, que no se nos marque, vamos a ponerlo encima del nombre y ya tendremos plastificado el nombre que vamos a utilizar. Como veis, súper sencillo. Yo en esta ocasión no quiero que me quede digamos en formato cuadrado, sino más bien solo lo que es su nombre. Entonces ahora voy a cortar un trocito y lo quiero, ya os digo, muy finito de la parte de arriba. Voy a cortar aquí
y voy a cortar aquí. ¿Veis? Quiero que me quede más o menos como una placa. Sería así. Voy a quitar este pico. ¿Veis? Me quedaría algo así. Entonces, esta parte de aquí me voy a coger un trocito de goma eva. En esta ocasión lo voy a hacer en el color de la ropa, pero podéis utilizar el color que tengáis. Le quito el adhesivo de la cinta de doble cara y lo pego sobre la goma eva. Ejercemos presión y ya lo tendremos listo para colocar en su ropita. Poquito a poco iremos aprendiendo también formas para personalizar los trabajos. Ya os he enseñado cómo hacerlo con los corazones de madera. También en la muñeca de comunión os he enseñado que también se borda la enagua y también queda súper bonita. Ahora, como veis, con un trocito de papel y un trocito de cinta, con poquita cosa y cositas que tenemos por casa, dejamos unos trabajos súper limpios y sobre todo personalizados, que a la hora de venderlos, pues eso también da puntos. Pues solamente me queda cogerlo de aquí, lo voy a enganchar de aquí y del bolsillo. Voy a cogerlo aquí y lo voy a pillar. ¿Veis? Mirad cómo queda. Le queda gracioso. A mí por lo menos me gusta muchísimo. Bien, vamos a ponerle ahora, que realmente os lo digo sinceramente, no sé cómo se llama. Si sabéis alguna el nombre, y si no, lo preguntaré y lo pondré abajo en comentarios. No sé cómo se llama este palito que utilizan los médicos para mirarnos el interior de la boca, y no sé cómo se llama. Mirad, estos palitos de madera yo también los he comprado en un bazar. Estos son de 93 por 10 por 2 milímetros. Son súper pequeñitos, ¿veis? Son los más chiquititos que he encontrado. Probablemente haya más pequeños, pero yo encontré estos. Y la idea es ponerlos aquí, para que les sobresalga. Voy a ver si más o menos con la mitad tengo para 2 palitos. Se cortan muy fácilmente. Mira, tiene 9 centímetros y pico. Vamos a hacerle una marca a los 4,5 más o menos. Y ahora con una tijera se corta muy bien, porque es una madera muy finita. Vamos a cortarlos de esta forma. Le hacemos aquí sus 2 palitos, ¿veis? Y así le queda súper graciosa. Mirad cómo va cambiando, va tomando ya forma más de doctora, ¿verdad? Pues vamos a hacer ahora el fonendoscopio o el estetoscopio, que la verdad se llama de las dos maneras y de las dos me gustan. Vamos a hacerlo y a ver lo que nos sale. Me encanta cómo está quedando. Vamos con ello. Bueno, compis, vamos a hacer el fonendo o estetoscopio. Nos vamos a coger una tira. Yo lo voy a hacer en paño. Podéis hacerlo en goma eva o lo que tengáis más a mano. La goma eva también es muy buena de trabajar, pero yo en esta ocasión lo voy a hacer con fieltro. Voy a cogerme la medida del cuello, de lo que yo quiero de largo, y lo voy a coger más o menos pues de unos 20 centímetros. Vamos a hacer 20 centímetros por, pues a ver, más o menos por 4. Vamos a marcar aquí. Vamos a marcar aquí 4 centímetros. Y vamos a cortar 20 centímetros. Bueno, esta parte sería nuestro fonendo.
Ahora vamos a coger esta parte, vamos a meterla hacia adentro y vamos a hacer un enrollado. Por ejemplo, así. Yo voy a utilizar este tipo de pegamento. Es un pegamento instantáneo que lleva pincel y es de cianoacrilato. Es bastante fuerte, pero pega muy rápido y bueno, pues voy a pegarlo con esto. Pero podéis utilizar silicona caliente fría o pegamento de tela, pegamento textil, que también sirve. Esto lo vamos a hacer en toda la tira. Le vamos a ir pegando a poquitos. Intentando que nos quede como un tubo. Enrollamos y pegamos. Yo este pegamento es el que he utilizado cuando hago mis fufuchas, porque pega súper rápido, pega por efecto calor, con lo cual hace como un efecto de pegado, de fusión más que de pegado, y me gusta mucho. Es muy limpio porque como lleva el pincel se utiliza muy cómodo. Bien, pues este será nuestro fonendo. Más o menos nos vendría aquí. Ahora vamos a cogernos alambre de aluminio, de este que es muy fácil de manejar. Vamos a coger, por ejemplo, este carrete de hilo, esta bobina o este cono, y vamos a cortar, por ejemplo, aquí. Es muy fácil de cortar porque es muy endeble. Vamos a darle una formita. Ahora nos vamos a coger unas tiras, unas tiras también de fieltro, tiras muy pequeñas, porque es solamente para hacerle lo que, digamos, es lo que va en los oídos. Ahora os iré dando medidas. Ya veis que voy haciéndolo a ojo. Si nos parece muy ancho, le quitamos otro trocito. Mirad, yo más o menos creo que esta medida me va bien, que son 2 centímetros por 11. Lo vamos a dividir por la mitad y vamos a sacar las dos mitades. Y de esta forma vamos a cogernos nuestro alambre, nuestro pegamento. Ponemos un poquito de pegamento en el alambre y pegamos el fieltro, que nos sobresalga un poquito por la parte de arriba. Y ahora giramos y vamos a seguir girando. Y ahora aquí al final vamos a poner otro poquito de pegamento. Así nos queda. Si vemos algún piquito, lo quitamos. Repetimos con el otro
el otro trocito. Y pegamos. Y ya lo tendríamos. Ahora nos vamos a coger otro trocito de, mirad, esta tira que me ha quedado aquí, por ejemplo, esta me sirve. Le quito un trocito de los lados y esta la voy a pegar. Mirad, voy a venir desde aquí delante, voy a pegarlo aquí en el centro y voy a pasarlo por el medio y lo voy a pegar al otro lado. Así, ¿veis? Ya tendríamos la parte de arriba. Ahora, con un dedal y un marcador vamos a hacer aquí un círculo. Podéis utilizar una moneda, ya eso depende del tamaño que queráis hacerlo. Lo vamos a poner doble porque vamos a hacer la parte de arriba y la parte de abajo. Mirad, vamos a cogerlo así. Y ahora vamos a cogernos la parte del fonendo, le vamos a poner un trocito por delante y un trocito por detrás, así, de esta forma. Vamos a coger aquí, ¿sabéis qué voy a hacer? Le voy a meter un trocito de este cable, perdón, de este alambre, porque me va a dar forma y juego para doblarlo como a mí me parezca. Si lo hacéis, hacerlo antes que pegar esta parte de arriba, que yo ya la tengo pegada, pero bueno, me da igual, lo hago al revés, así. Solo es para que me dé un poco de juego, no hace falta sacarlo por ningún sitio. Mirad, lo voy a dejar cortito, más corto que lo que es el fieltro, ¿veis? Que me quede ahí dentro. Y de esta forma, fijaos, yo le puedo dar la vuelta como yo quiera, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos así cogido, ahora nos vamos a coger una parte y la vamos a pegar aquí. Voy a poner primero en el centro y ahora después lo pego justo al otro lado, a la otra mitad. Y de aquí hago igual. Voy a poner un poquito aquí. Y ahora ya pego las dos. Y vamos cerrando por toda esta zona. Si utilizáis este pegamento, tener cuidado porque tiene un efecto de calor bastante importante. Ya os he dicho que pega como si fusionara los tejidos, y es cierto,
lo hace por temperatura y es bastante caliente. Notaréis, si lo utilizáis, notaréis la temperatura en los dedos cuando estéis cerca de él. Bien, pues ya una vez que lo tenemos así, vamos a ponerle aquí algo que brille. Yo tengo estos brillantitos, también los compro en el bazar, y vamos a ponerle uno de estos. Y aunque tiene adhesivo, yo le voy a poner una gotita de pegamento para que se me pegue mejor. Y ahora ya lo voy a poner aquí al medio. Lo primero que voy a hacer es quitar este pegamento, que es súper peligroso porque daña mucho los materiales, y ya tendríamos el fonendo o estetoscopio. Ahora lo vamos a poner, ella lo lleva así y así se lo vamos a poner. ¿Veis? Ahora lo podemos poner como más nos guste, porque al haberle puesto el alambre por dentro nos deja movilidad, y esta parte de aquí, si queremos, podemos incluso cerrarlo, que muchas veces también lo llevan así. Y como veis, así nos ha quedado este fonendo o estetoscopio. A mí me encanta, la verdad es que queda súper bonito. Ahora solamente nos queda ya ponerle su gorrito y nada más. Yo no le voy a hacer mascarilla. Estoy en una etapa un poco tonta y me afecta ya muchísimo ver tanta mascarilla por todos los sitios. La tenía aquí preparada solo para cortarla y ponerla, pero es que de verdad que no me hace ninguna gracia verla así. Prefiero con su cara al aire, que es mucho más bonita, y ya está. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este fonendo. Es súper fácil, rápido, se hace en un momento y queda súper bonito. Vamos a presentar ya a nuestra pequeña doctora porque prácticamente está terminada. Bueno, pues este ha sido mi proyecto de hoy. Una doctora con su pijama de quirófano, sus zuecos de quirófano, su fonendo o estetoscopio, su nombre por supuesto personalizado, los palitos que utilizan para mirarnos la garganta, una melena súper bonita rizada que tiene, que es una preciosidad, un bebé que siempre estará cercano a ella porque para eso ha estudiado, para hacer felices a los bebés y a las futuras mamás y traer más bebés más a este mundo, ayudar a las mamás que no pueden tener bebés. Y también tiene su gorrito de quirófano, que como veis es de quita y pon, y es un gorrito reversible. Además es expresamente realizado para guardar todo su pelito dentro. Es especial para cabello largo. Pues ya os digo que a mí me ha encantado hacer esta muñequita, es una preciosidad, me gusta muchísimo. Y bueno, pues te animo a que la hagas. Si es así, me gustará verla. Y gracias por acompañarme, gracias por tus deditos arriba, por tus comentarios y sobre todo por compartir mi trabajo en tus redes sociales. Un beso, amiga, hasta siempre, chao.